Saludos amigos, en una ocasión hace algún tiempo tuvimos el gusto de compartir con ustedes un video enfocado en este tipo de compresores rotativos para aire acondicionado. Era un compresor de 220. Hicimos pues la sugerencia de cómo identificar sus pines, de cómo identificar las bobinas, de cómo comprobar una posible derivación a tierra o cortocircuito, y además de eso hicimos la conexión directa para el arranque directo del compresor, porque a veces se hace necesario ante la duda, pues hay algún fallo en el equipo, para corroborar o descartar si se trata de un problema en el compresor. Pues hacemos todo ese procedimiento y de paso una prueba de arranque directo para medir incluso su consumo. Eso lo hicimos con un compresor de 220 de aire acondicionado. Les dejo el enlace en la descripción, porque en esta ocasión vamos a hacer un procedimiento similar, pero con un compresor rotativo de 110 voltios. Hay unas variantes ahí en cuanto a la conexión, principalmente de sus cables para poder ponerlo a funcionar y hacer un arranque, pues una prueba de arranque directo. Entonces vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Vean, este rectángulo que tenemos acá representa el cuerpo de nuestro compresor. Internamente este compresor lleva un motor de corriente alterna. Ese motor tiene dos bobinas, pero también tiene una ficha de conexión. Esa ficha de conexión es donde van los tres terminales a donde se van a conectar esas bobinas. Les decía que tiene dos bobinas. Una de las bobinas es la bobina de arranque y la otra es la bobina de trabajo. Cada una de esas bobinas tiene dos terminales, obviamente. Entonces uno de los terminales de la bobina de trabajo se va a conectar a un pin de la ficha de conexión. Un terminal de la bobina de arranque también se va a conectar a un pin de la ficha de conexión, pero internamente ambas bobinas se unen entre sí para formar un punto de conexión común entre ellas. Este punto de conexión común va a conectarse al tercer pin de la ficha de conexión. En muchos casos, este terminal común se une primeramente a un fusible de protección térmica interno y luego ese fusible de protección térmica va a unirse al tercer pin de la ficha de conexión. La bobina de arranque por lo general es de un alambre más delgado que el alambre de la bobina de trabajo. La bobina de arranque tiene un número de espiras mucho mayor que la bobina de trabajo. Entonces, cuando nosotros hagamos la identificación de las bobinas, vamos a encontrarnos con que la bobina de arranque tiene mayor resistencia en ohmios que la bobina de trabajo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la forma en que están interconectadas las bobinas entre sí y con respecto a la ficha de conexión. Y es por esta razón que nosotros, cuando nos encontramos con el compresor, pues vemos que tiene tres pines de conexión, ¿verdad? Pero como les decía, si los vemos así, no sabemos cuál es el que va conectado al terminal de la bobina de arranque, cuál es el que va conectado al terminal de la bobina de trabajo y cuál es el terminal común. Este compresor viene, para su conexión, viene acompañado de un capacitor. Este que vemos acá es un capacitor de trabajo, un capacitor permanente, un capacitor de marcha. También tienen un protector térmico que también va a ser parte de la conexión que vamos a armar para la prueba de arranque directo. Entonces, para hacer la identificación de las bobinas del compresor, lo ideal es usar un multímetro configurado en la escala de resistencia. Vamos a medir entre los tres terminales al azar, no importa, vamos a medir primero este contra estos dos, después este contra los otros dos y después así. En realidad son tres mediciones las que podemos obtener. Entonces vamos a ver, así como les digo, al azar. Probemos con estos dos primeros a ver qué sucede. Ven, una punta de prueba en cada uno de los terminales y dice acá 3.6 ohmios. Eso es lo que dice. Acá yo he representado la ficha de conexión, hemos medido estos dos terminales y pues nos está dando 3.6 ohmios. Vamos a medir entre este que tenemos acá y este otro de acá. 2.7 ohmios. Eso es lo que dice. Ok, los apuntamos. 2.7 ohmios entre estos dos terminales. Nada más nos quedan estos dos. Ahí estamos midiendo. Un ohmio. 0.9 es un ohmio. Anotar entonces acá un ohmio. Aparentan ser lecturas muy bajas, la verdad, pero vamos a ver qué pasa a la hora de la prueba, a ver si realmente nos da el consumo que dice la etiqueta. Ok, tenemos entonces entre estos dos un ohmio, entre estos dos 2.7 ohmios y entre estos dos 3.6 ohmios. Entonces finalmente acá tenemos las tres posibles mediciones para este caso. Entonces para la conexión entre estos dos terminales, en donde obtengamos la mayor medición, entre estos dos terminales va a ir el capacitor de nuestro compresor. Como podemos ver, una vez que hemos obtenido el mayor valor de resistencia, pues entre dos terminales, ven, entre estos dos nos queda un terminal libre, que es este de aquí arriba. Entonces ese terminal que queda libre, al obtener los dos de mayor resistencia, el que queda libre es el terminal común del compresor. Entonces ahora, para determinar cuál es la bobina de trabajo y cuál es la de arranque, entonces nosotros medimos entre el terminal común
y los otros dos. Entonces, al medir entre este terminal y este otro nos dio 2.7 ohmios. Y al medir entre este terminal y este otro nos dio 1 ohmio. Entonces, donde obtengamos el menor valor de resistencia con respecto al común, ese terminal correspondería a la bobina de trabajo. Es decir, común con este otro nos dio 1 ohmio, es del menor valor. Entonces, aquí iría la bobina de trabajo en este terminal. Y acá, entre el común y el otro terminal, nos da un valor mayor con respecto al de la bobina de trabajo. Entonces aquí iría el arranque, trabajo o run, arranque o start y el común. Entonces tenemos terminal común, bobina de arranque, bobina de trabajo. Ok, vamos a hacer entonces la conexión. Aquí nosotros al común le conectaríamos un cable, a ese cable le conectamos el protector térmico y el protector térmico iría, en este caso puede ser a la fase o al neutro. Ahora les comento por qué. Y el otro conductor del cable de 120 voltios lo vamos a conectar al punto donde se une el capacitor con la bobina de trabajo, no con la de arranque. Fíjense que la de arranque queda a este lado del capacitor y la de trabajo queda a este lado. Entonces aquí donde se une el terminal del capacitor con el pin de la bobina de trabajo sería el otro cable del 120 voltios en este caso. Ok, voy a comentar lo siguiente. En la práctica yo me he encontrado que algunos compresores tienen la fase al común y el neutro al terminal donde coinciden la bobina de trabajo con el capacitor. Pero también me he encontrado otras conexiones, incluso con el diagrama original del equipo, donde dicen lo contrario, que el neutro va acá y la fase va acá. Yo les digo lo siguiente, siempre respetemos lo que dice el diagrama, es lo primero que debemos hacer. Pero si no tenemos el diagrama y queremos saber, bueno, ¿dónde pongo la fase? ¿Dónde pongo el neutro? Bueno, usted lo puede poner en cualquiera de los dos, puede poner esto aquí o esto acá. El compresor te va a funcionar igual porque es un aparato de corriente alterna. Lo que sí les digo es que donde pongan la fase tiene que haber un interruptor. En este caso el protector térmico y además el interruptor del equipo de encendido y apagado tiene que ir por la fase. Ok, es decir, la fase tiene que ir por ese interruptor de encendido y apagado del equipo, no al contrario. El interruptor no puede ir acá, tiene que ir allá donde va la fase. Eso es lo único que les puedo aconsejar en esos casos cuando no tengamos el diagrama. No importa si la fase es aquí, el neutro acá, no importa porque el aparato va a funcionar igual. Vamos entonces a la conexión práctica. Comentarles que hay una medición que nunca debemos omitir en estos casos y es la de una posible derivación a tierra de las bobinas del compresor. ¿Ok? Para medir una posible derivación a tierra o para verificar o descartar una posible derivación a tierra, pues sencillamente hacemos lo siguiente. Tomamos cualquiera de los terminales del compresor y la otra punta de prueba la hacemos llegar, la hacemos contactar con el cuerpo del una parte del cuerpo del metal del compresor. Ok, ven y vemos en este caso el resultado. El multímetro dice pues no hay respuesta, no hay medición, no hay un valor de resistencia cuando hacemos esta medición. Ven, no la hay. Así es como tiene que ser. No debe haber ningún valor de resistencia cuando nosotros medimos los terminales de los pines del compresor con respecto a tierra, con respecto al cuerpo metálico del compresor. Si al hacer esta medición apareciera un valor de resistencia allá en el multímetro, eso significa que hay una derivación a tierra. Y en ese caso, pues el compresor podría dar problemas de funcionamiento o que cuando alguien toque el equipo le dé una descarga eléctrica, para tener en cuenta ese detalle. Ok, de acuerdo a las mediciones que hicimos, determinamos que identificamos que estos dos terminales son los extremos de la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Fue donde nos dio mayor lectura. Entonces aquí es donde va a ir el capacitor. Vamos a utilizar estos dos cables, amarillo y rojo, que son los que originalmente traía. Entonces le ponemos acá un cable amarillo y un cable rojo. ¿Ven? Los otros dos extremos de esos cables los vamos a conectar al capacitor. Y pues ya queda de esta manera. ¿ven? Los dos terminales del capacitor, uno de ellos, que es este cable color rojo, va al terminal de la bobina de trabajo y el amarillo va al terminal de la bobina de arranque, tal como lo vimos en el diagramita. Bobina de arranque, bobina de trabajo y el capacitor entre ellos dos. Ok, aquí vamos a conectar uno de los conductores que van al cable de alimentación. En un terminal del capacitor, el que va a la bobina de trabajo. Ahí vamos a conectar un conductor que va a ir al cable de alimentación. El terminal del capacitor que va hacia la bobina de trabajo, en ese mismo terminal, otro cable que va a ir a el cable de alimentación. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con el terminal común. Dice que el terminal común primeramente va a un terminal del protector térmico y después va al otro conductor del cable de alimentación. Nuestro protector térmico ya tiene un conector Faston acá, entonces aquí en este punto, ¿se acuerdan? Tenemos el común. Ahí en el común vamos a conectar este terminal del protector térmico. Ahí está.
el protector térmico va sujeto acá a la carcasa del compresor, y en este otro terminal del protector térmico vamos a conectar un conductor que iría a el cable de alimentación. ¿Sí? Un cable, en este caso de color azul, que va al cable de alimentación. Ok, aquí lleva una cubierta que hace que el protector térmico quede firmemente apoyado en la carcasa. Ahí lo tenemos entonces ya listo. Un cable color azul, que es el que le pusimos al protector térmico, y uno rojo que van al cable de alimentación. Bien, y con esa conexión que hemos hecho, tomamos las pinzas del cable de alimentación de prueba, le ponemos una pinza aquí a este conductor, ¿sí? Y al otro cable, al azul, le ponemos la otra pinza. Aquí ya tenemos nuestro cable, pero aún no lo hemos conectado. Vamos a conectar nuestro amperímetro para ver lo relacionado al consumo. Entonces vamos a colocar las pinzas del multímetro en cable que va al común para poder medir el consumo de ambas bobinas. Pues si lo ponemos en el rojo o en el amarillo, estaríamos midiendo el consumo nada más de una bobina. Recuerden que el consumo, según la etiqueta, el consumo de este compresor en el arranque puede llegar hasta los 37 amperios. Vamos a ver en realidad a cuánto llega. Pongamos atención al multímetro, a ver qué sucede. Vamos a conectar. Ven, llegó a 28, pero en menos de un segundo, 28 amperios. Y ahora ya en la etapa de funcionamiento queda en 5 amperios. Ok, entonces acá hemos visto nosotros cómo identificar las bobinas, hemos visto cómo identificar los pines para la conexión, hemos visto cómo hacer la conexión con su capacitor y su protector térmico y todo lo demás. Hemos visto incluso un diagramita interno básico, pero representativo del interior de en la parte eléctrica de este compresor rotativo, y hemos visto también cómo hacer la prueba de arranque directo. ¿Qué podría suceder en estas pruebas? Bueno, uno, que no arranque el compresor, que no haga ni zumbidos, ni vibraciones, ni nada, simplemente no arranca. Ok, eso indicaría pues que hay un circuito abierto en algún punto y habría que revisar. Dos, que el compresor no arranque y se quede haciendo un zumbido. Eso podría indicarnos que el compresor está trabado internamente o que las bobinas pues están dañadas. En ese caso pues ya iríamos nosotros determinando, diagnosticando la posible causa de la falla que nos esté presentando el equipo. Otra respuesta del compresor podría ser que arranque y en 2, 3, 4, 5 segundos se apaga. Hace un clic y se apaga, ¿ok? Eso pues ya podría estar relacionado también con problemas internos en la parte eléctrica, en la parte mecánica del compresor. Ya pues habría que ver si fuera eso, porque también podría ser que el protector térmico pues ya no esté dando la talla y se dispara. Entonces ya en esos casos, como le digo, aquí el propósito mío es demostrarles cómo hacer el procedimiento para hacer la comprobación, ya que el problema que les dé pues ya habría que ver en el momento que sucede, ¿ok? Amigos, con esta información yo espero haber satisfecho la sugerencia que me habían hecho ya al respecto con relación a la forma de identificar y conectar o probar un compresor rotativo para 110 voltios, porque ya lo habíamos hecho para 220. Si comparan se darán cuenta que hay unos detallitos ahí que pues cambian y que es necesario, importante tenerlos en cuenta. Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios. Compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien. Suscríbanse, amigos, es gratis. Denos un like, también es gratuito, y nos ayudaría muchísimo a nosotros para seguirles colaborando con nuestros videos. Que Dios les bendiga a todos. Con salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.